Bien, entonces vamos a comenzar con el tema de geometría analítica y las bases necesarias que yo necesito saber son las siguientes. Todas estas fórmulas que nos vamos a memorizar para este parcial se pueden deducir, ¿ok? Yo supongo que lo han hecho con el INGE. Por ejemplo, distancia entre dos puntos es súper sencilla. La deducción es con teorema de Pitágoras. ¿Eso han deducido, chicos, con el INGE? Bien, espero que sí. Su silencio no me dice nada, pero a la vez me dice todo. Es bastante sencilla la deducción. Si no, búsquenla en YouTube o si no, conmigo la podemos hacer. Es bastante sencilla porque es con teorema de Pitágoras, ¿ok? La pendiente que me va a determinar un valor de crecimiento de X con respecto de Y. Si yo tengo dos rectas perpendiculares sus pendientes, la multiplicación de sus pendientes me va a dar igual a -1. Y luego tengo la distancia de un punto a una recta. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar con lo que es la recta. La recta tiene diferentes ecuaciones que la definen. ¿Ok? Tengo la ecuación punto pendiente. ¿De dónde puedo sacar esta ecuación? De la pendiente. Una pendiente es la razón de cambio de Y con respecto de X, ¿verdad? Si yo despejo M de esta ecuación, me va a quedar Y, la resta de Y sobre resta de X. Entonces simplemente aquí voy a generalizar un punto. Va a ser un punto Y, un punto X, cualquiera de la recta. Con otro punto lo voy a relacionar, con Y1 con X1. Entonces, ¿qué es lo que me da esta ecuación? Que si yo reemplazo en vez de X y Y genéricos cualquier punto de mi rectita, tiene que darme mi pendiente. Y esto viene de la pendiente, ¿ok? Luego, ¿qué más puedo hacer? Si yo ya sé que el valor de la pendiente es esto, ¿qué tal si lo reemplazo acá y esto lo mando a dividir? Prácticamente es solo eso, ¿ok? Tengo después esta otra ecuacióncita que es la ecuación de pendiente intersección con el eje Y, ¿ok? Que ahorita vamos a ver en las gráficas más o menos cómo funciona esto. Esta otra que es las de intersecciones en el eje X y Y, que si ustedes van a buscar en internet su gráfica, etcétera, van a ver que se puede ver claramente con esta ecuación dónde intersectan el eje X en el eje Y. Aquí voy a dividir entre cada una de sus variables estas distancias, ¿ok? Y luego tengo la ecuación general, que va a ser más o menos así. AX más BY más C igual a 0. Esa es la ecuación general, ¿ok? Todas las figuras geométricas que vayamos a estudiar en este capítulo tienen más o menos estas características. Tienen una ecuación en la que yo puedo hallar sus elementos de manera sencilla, inspeccionando de manera visual, ¿ok? En este caso, la recta, ¿qué es? La recta es sencilla su definición. Es la unión entre dos puntos en el espacio, en este caso un plano cartesiano, ¿ok? Al unir estos dos puntitos se va a formar una recta. Entonces, no tiene un vértice, no tiene curvatura, etcétera, etcétera. Entonces, es bastante sencilla incluso graficarla. Es el único caso en el que yo les voy a decir, hallen dos puntos y únanlos, y ya, para graficar. Pero ustedes pueden graficarlo también estudiando lo que es su pendiente, definiendo si esta pendiente es positiva o negativa. Vamos a ver si es ascendente o descendente en mi gráfica. Y de la manera en la que yo les voy a enseñar a graficar, ustedes van a poder, simplemente con los puntitos que tienen, identificar en qué cuadrante está, etcétera, etcétera, ¿ok? Ya. Entonces, para estudiarlas de mejor manera, vamos a hacer ejercicios, ¿ok? Ya,
yo espero que no tengan dudas o consultas de esta parte de lo que es teoría, porque es bastante sencillo la teoría de las rectas. Es muy sencillo, pero se puede volver bastante complejo. Ahora, los ejercicios, por lo general, yo les voy a recomendar, en este caso, si es bueno, saber cómo se realizan, cómo se resuelven los ejercicios más sencillitos, porque así van a ver que los más complejos se componen de ejercicios más sencillos, compuestos, nada más. Momento. ¿Qué es lo que quiero decir? Aquí, por ejemplo, vamos a ir aumentando la dificultad de los ejercicios muy lentamente. En el primer ejercicio me dice hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto medio entre estos dos puntos y por el punto de intersección de la recta tantos con el eje X, ¿ok? En el segundo me dice, dadas las rectas, ¿qué es lo único que va a ir afectando en la dificultad de mis ejercicios? Van a ser las palabras que van a ser bastante extrañas, se podría decir para ustedes. Pero con el tiempo se van a ir acostumbrando a estas rectas perpendiculares, mediatriz, segmento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como siempre, lo que les voy a recomendar es que vayan analizando parte por parte, oración por oración, qué es lo que me está diciendo el ejercicio. Entendiendo bien lo que me dice, yo voy a poder resolver este ejercicio. Como les decía, chicos, ustedes hagan las gráficas lo más grande posible. Tienen un montón de espacio en el examen. Y si las hacen chiquitas, puede que se confundan. Sobre todo cuando son secciones cónicas, es bastante común que se equivoquen por hacer una gráfica chiquita. ¿Ya? Entonces, a ver, hagamos el primer ejercicio. Me dice, hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto medio de P1 y P2. ¿Qué es lo que significa? En este capítulo vamos a hacer, acá en esta pequeña pizarra, unas grafiquitas, ¿ok? A ver, un momentito. Un momentito. Denme un momentito. No quiere dibujar esta cosa. Ya, ahora sí. Ahora sí. Bien. Entonces vamos a hacer pequeñas gráficas acá, pero también yo les quiero enseñar. Sí, dime. Está bien, dije. No te escuché bien. ¿Qué dijiste? Está bien, dije. Está bien, dije. Muy bien. Bien, en este caso yo también voy a querer enseñarles, esperemos que entiendan, el uso de softwares que me pueden ayudar para verificar si mi ejercicio está bien hecho o no. Y además así se les va a acostumbrar un poquito a aproximar sus gráficas y que sean más precisas. No necesariamente ustedes tienen que hacerlas muy precisas, pero utilizando softwares para verificar si sus ejercicios están bien, ustedes van a aprender ya a graficar más de manera más realista. ¿Ok? Entonces, en este caso, voy a tener un pequeñísimo plano cartesiano. ¿Ok? En este plano cartesiano voy a graficar los elementos que me dice mi ejercicio. Entonces me dice el punto 1 y el punto 2. El punto 1 es 1,3. Ya está en el primer cuadrante. Punto 2 es 7,1. Ya, también está el primer cuadrante. El primer número me indica en qué grado está en el eje X. El segundo me indica el eje Y. De esta manera yo voy a interpretar los puntitos, ¿ok?
y pasa por el punto de intersección entre las rectas tantos y tantos. Ok, entonces primero los puntitos. El punto 1, ¿dónde estará? Yo voy a tener aquí mi plano cartesiano que me voy a dibujar en el examen, etcétera, etcétera. Y van a estar tentados de poner aquí rayitas, rayitas, rayitas y poner aquí 1, 2, 3, 4, 5. Les va a hacer perder el tiempo, chicos. Yo no les recomendaría que hagan eso. El primer punto sé que es 1,3. Entonces ya, digamos que aquí es 1 y digamos que aquí es 3, ¿ok? Este va a ser el punto. El otro punto me dice que es 7,1. Listo. Así de simple. Es más, yo lo exageraría un poquito más. Diría que aquí es 3. Entonces diría que aquí es 7. No tiene que ser preciso su gráfica. Tiene que ser entendible. Nada más, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que me dice el ejercicio? Que entre este puntito... Vamos a tratar de hacerlo lo más recto posible. Pero va a estar complicado porque esto se hace mejor en pizarrita, ¿ok? Ya, digamos que esa es mi rectita. Ya. Digamos que aquí está el punto 1,3 y le vamos a llamar aquí punto 1. Aquí punto 2, ¿ok? Bien, ¿qué me decía el ejercicio? Hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto medio entre estos dos puntos. Entonces, yo voy a tener ahí una especie de recta que se va a formar entre estos dos puntos y el punto medio es el que me interesa porque la recta que me está pidiendo buscar va a pasar acá. Entonces, digamos que este va a ser el punto medio, lo voy a llamar M, ¿ok? Con rojito para que se entienda. A ver, con otro colorcito, con verde, digamos. Ya. Y por el punto de intersección de la recta X más 3Y igual a 12. Ok, ahora sí. ¿Cómo puedo graficar de manera más efectiva mi recta? Yo puedo esta recta asemejar a una de mis ecuaciones ya conocidas y a partir de ahí empezar a graficar, ¿ok? En este caso, ¿qué tal si lo asemejo a mi primera ecuación? Y menos Y1. Ok, ¿qué es lo que debería hacer? Debería mandar todo al otro lado y buscar su pendiente y buscar su X1 y su Y1. Entonces, yo lo haría de la siguiente manera. 3Y menos 12 va a ser igual a menos X, ¿verdad? Sí. Este 12 yo lo puedo mantener al otro lado, etcétera, etcétera. Pero así me van a entender un poquito mejor, yo creo. Entonces vamos a factorizar de este lado de mi ecuación lo que es el 3. ¿Ok? 3 por 4, 12. Perfecto. Entonces, para hallar ya al final la pendiente, voy a poner que este 3 se va a ir a dividir a la X. El 12 lo pueden dejar al otro lado, no hay problema. Solo que acá yo quiero que se den cuenta de algo. La pendiente, entonces si yo lo asemejo, si yo lo comparo con la primera ecuación que tengo, va a ser lo que está multiplicando acá a X, ¿verdad? Entonces en este caso mi pendiente M sería igual a menos 1/3. ¿Qué información me va a dar la pendiente? Si yo tengo una pendiente positiva, vamos a dibujar acá.
queremos la gráfica que hemos hecho. Ahí está. Bien, acá le dibujaremos algo. Si yo tengo M positiva, va a ser la recta creciente. Va a ir desde lo inferior hasta lo superior. Si yo tengo la pendiente negativa, la gráfica de mi recta va a ser así. Va a ir de lo más alto a lo más chiquito. Así. ¿Ok? Este puede ser el plano, este puede ser el plano. ¿Ok? De esa manera, esta información me va a dar la pendiente. Después de cuánto se va inclinando, etcétera, ya depende del ejercicio. Yo les recomendaría que no se fijen mucho en eso. Simplemente hagan una gráfica que se entienda. Entonces, en el caso de mi ejercicio, esta pendiente es negativa y es bastante chiquita. ¿Qué hemos dicho que es la pendiente? Una razón de cambio entre el eje X y el eje, del eje X entre el eje Y. Entonces, del eje Y entre el eje X, ¿verdad? Aquí arriba lo podemos corroborar. Entonces, la variación en la que va creciendo X con respecto de Y va a ser bastante chiquita. Si este número es pequeño, ¿verdad? Y 1/3 es pequeño. Entonces, primero va a ser negativa. Para mi ejercicio, entonces, la pendiente negativa, entonces va acá. Como es una pendiente bastante chiquita, va a ser así más o menos. ¿Ok? Ya, esa información me puede dar el ejercicio. Perfecto. Eso es lo que yo he obtenido con la pendiente. Ahora, para graficarla, un momentito ya. Para graficarla yo tengo que obtener un puntito. Cualquier puntito, ya sea cualquiera, no importa. En este caso, ¿por qué yo lo he separado de esta manera? Cuando vayamos estudiando las otras, por ejemplo, la circunferencia, la parábola, la elipse, la hipérbola, etc., se van a dar cuenta de que en las secciones cónicas voy a tener un centro por lo general o un vértice que me va a ayudar a guiarme para graficar estas. En el caso de la recta, yo voy a tener estas características que van a ser una Y acá y una X acá. Que en este caso, estos puntitos me van a señalar intersecciones o también se le podría decir que son traslaciones en el eje X o en el eje Y. En este caso, yo lo he dejado de esta manera, yo lo he factorizado de esta manera Y, porque aquí, ¿qué me dice? A ver, vamos a dividir la pizarra así para poder graficar y poder ver el ejercicio de este ladito. En este caso, primero, a ver, vamos a cambiarle de color para definir que estamos haciendo otra cosa, color azulito. Este azulito se ve bien, ya. En este caso, yo voy a tener un plano cartesiano, así, Yo voy a tener una recta que va a ser más o menos de esta manera. Vamos a tratar de que pase por el origen, ¿ok? Que sea lo más bonita posible. Listo. Yo voy a tener una recta que va a ser de esta manera, ¿ok? Su pendiente va a ser positiva, etc. Si yo la quiero adaptar al ejercicio que yo tengo, ¿qué voy a analizar? Voy a analizar la pendiente. Primero la pendiente es negativa y es chiquita. Ok, entonces voy a irme al otro lado y voy a hacerle una pendiente chiquita, ¿ok? Listo, más o menos así va a ir. Denme un momentito, esta cosa se borra rápido, ya, ok. La pendiente es negativa y es chiquita, ya. Cumple la característica de la pendiente, perfecto. Ahora, ¿qué es lo que me dice que Y menos 3, menos 4 en este caso, que tiene una traslación en el eje Y hacia el lado positivo de las Y's de 4 unidades? ¿Qué significa? Que acá 1, 2, 3, 4, si quieren le ponemos los puntitos. Aquí va a estar su intersección con el eje Y, ¿ok?
Entonces agarro y voy a dibujar con otro colorcito negro, digamos. Entonces mi recta va a ser más o menos así. Voy a hacer que sí o sí pase por este puntito y así va a ser. Entonces, analizando estas pequeñas características de mi ecuación, la información que me da la ecuación, yo puedo graficarla con conceptos, ¿ok? Estas traslaciones ustedes van a ver bastante en otras figuras geométricas. Si yo lo dejaba este 12 al otro lado, igual este 3 se iba a dividir y me quedaba un 12. Y les apuesto a que intersectaba en el eje X en 12. Entonces, para verificar, vamos a irnos al GeoGebra. Perfecto. Y vamos a ingresar nuestra pequeña ecuación. ¿Cuál es la ecuación? X más 3y. ¿Se dan cuenta de cómo va graficando? Es más o menos lo que yo les dije que analicen. En este caso, como yo estoy ingresando una función, automáticamente este software piensa que yo estoy igualando a y, ¿ok? Entonces, esta es una recta x igual a y, dependiente igual a 1, si se dan cuenta. E intersección en el eje, en el origen, ¿ok? Entonces, si yo le pongo solo x, me va a salir esto. Si yo le sumo 3y, ya no va a entender qué es, entonces no me va a graficar nada. Entonces, yo le tengo que igualar algún número para que me entienda a lo que es. Y miren, aquí está mi gráfica. Como les dije, intersecta en el 4 y acaba de intersectar en 12. ¿Ok? De esa manera yo quiero que me analicen los ejercicios y sobre todo las gráficas de las secciones cónicas que vamos a estudiar. Las rectas está bien que ustedes hallen dos puntitos y lo unan. Es bastante sencillo. Yo podía decir en vez de x igual a 0, hallar y me salía 4, porque es sencillo despejar. Si yo reemplazaba en vez de y igual a 0, x era igual a 12. Entonces yo unía esos dos puntitos y me daba esto. Pero entendiendo lo que son las traslaciones en el eje y en el eje x, ustedes me van a entender mejor después cómo vamos a graficar las secciones cónicas, que van a ser la circunferencia, la parábola, la elipse, la hipérbola. ¿Ok? Eso, chicos, ¿se ha entendido? Yo creo que más adelante van a entender mejor con secciones cónicas, porque en este caso la recta lo estoy volviendo más complejo, pero les estoy adelantando un poquito de los conceptos que vamos a estudiar más adelante, ¿ok? Que es traslación y características que yo debo analizar de estas ecuaciones para poder hallar una gráfica bastante aproximada a lo que es, ¿ok? Listo. Entonces, y por el punto de intersección, ya, ok. Yo debo hallar primero el punto medio entre estos dos puntos porque ese pertenece a mi recta, ok. Y luego me dice, un momentito. Y luego me dice, y por el punto de intersección de las rectas tantos con el eje X. Entonces, una vez hecho la gráfica de mi recta, ya sea de manera aproximada o por software, ya nos damos cuenta que la intersección con el eje X, en este caso, X va a ser igual a 12. Entonces, en este caso, ¿cuál era otra manera de resolverlo también? El eje X también es una ecuación, si se dan cuenta, por si acaso. El eje y el eje X son ecuaciones. El eje X es la ecuación de X cuando vale igual a 0. ¿Ok? Es una ecuación constante. ¿Ok? No, momento. Cuando y es igual a 0. Ese es mi eje X. Y mi eje y es cuando X vale igual a 0. ¿Ok? ¿Por qué? El eje y
siempre me va a dar 0, 0, 0, 0 en X. Y el eje X siempre me va a dar 0, 0, 0 en Y. ¿Ok? Entonces se vuelve constante. A ver, un momentito. Ya. Entonces, por la gráfica que hemos hecho, ya nos hemos dado cuenta de que X se intersecta. Entonces, ¿por qué? Porque si yo intersecto el eje X, que es Y igual a 0, con esta ecuación, yo reemplazo acá y sé que X es igual a 12. Esto simplemente la parte de arribita lo vamos a poner con otro color. Era para explicarles cómo yo quiero que me grafiquen para que entiendan mejor. Después, cómo vamos a ir graficando las otras. Vamos a ponerle un color amarillo. Las otras figuras, ¿ok? Bien. Entonces, ahora sí vamos a irnos a la gráfica que está acá. Entonces, en este caso, vamos a borrar un poquito. Sí, tiene que cortar en el eje X en 12 y esto es 7, tiene que cortar mucho más acá. Entonces, para que se entienda mejor, vamos a cortar un poquito esta recta. ¿Ok? Esta recta la voy a cortar un poquito con fines educativos. Entonces, voy a hacer una pequeña recta que pase por aquí. Aquí va a estar mi punto 2, digamos. Aquí va a estar el punto medio que voy a llamar M. Y esta otra recta que va a intersectar con el eje, voy a ponerla de verde. Va a ir desde 4, que es más o menos acá. Sí, más o menos acá le vamos a poner 4. Hacia abajo a 12, ¿verdad? Listo. Y digamos que por acá es 12. Entonces, si se dan cuenta, yo simplemente estoy aproximando mis puntitos de manera que se vea realista. Si yo sé que este es el punto 2 y el punto 2 me dice que es 7,1, voy a respetar eso. Esto va a ser 1,3, entonces aquí es 4, ¿verdad? Y si aquí es 12, no lo puedo poner acá. No es realista, ya no sería coherente mi gráfica. Entonces esas cositas, esos detallitos nomás hay que cuidar. Porque después la gráfica real es más rara si se dan cuenta, si lo hacemos en GeoGebra. Aquí voy a tener un puntito, aquí voy a tener el otro. Es 1,3 y el punto es 7,1, ¿verdad? Sí. Y este punto medio luego se une con esto. Y si lo hacen chiquito y si lo hacen con sus cuadriculitas, un puntito por un puntito, van a ver que sale feo y no se va a entender bien su gráfica. Entonces háganlo lo más grande posible, pero que se vea realista. ¿Ok? Entonces, es sencilla la ecuación, es súper sencillo el ejercicio. Yo hallo el punto medio, aquí está. Hallo la intersección de esta recta con el eje X, aquí está. Vamos a señalarla con rojito. Y la unión de estos dos puntos me da la recta que necesito. Voy a ponerla con moradito. Entonces, uno estos dos puntitos lo más bonito que se pueda. Y esa es mi recta, la recta moradita. Entonces el ejercicio es súper sencillo, ¿verdad? Ese es el planteamiento. Es de esa manera yo quiero que me analicen, porque si no se me van a complicar mucho la vida y nadie quiere eso, ¿verdad? Listo. Entonces esta sería mi grafiquita, la vamos a copiar acá. Analícenlo con calma, vean bien qué es lo que me dice el ejercicio.
y ya con eso van a poder resolverlo. Entonces el punto medio entre esos dos puntos es súper sencillo de hallar, ¿verdad? Es como hallar un promedio, simplemente. M, vamos a hallar M, va a constar de x1 más x2 dividido entre 2. Vamos a ponerle con llavecitas. Y y va a ser y1 más y entre 2. ¿Ok? Este 2 lo van a repartir entre este y este. ¿Ok? Entonces, mi puntito M de qué va a constar. Sumo x1 más x2. Es 1, 7 dividido entre 2. 8 dividido entre 2, 4. Coma. 3 más 1, 4 dividido entre 2, 2. Listo. Este puntito M consta de x4 y y2. Listo. La intersección de estos del eje X con mi recta es y igual a 0 y x igual a 12. ¿Qué ecuación de la recta yo puedo aplicar para hallar la recta que me piden? La ecuación de dos puntos, simplemente. Entonces copiamos acá y reemplazamos. Y1 puedo ponerla como 2 y x1 puedo ponerle como 4, que es el punto medio, que es de M. Aquí reemplazo los mismos valores porque se repiten. Aquí es X. Está mal copiado acá. Esto está chistoso. Ahora sí. El otro puntito es Y0, X12. Entonces acá va a ser Y0 y X12. Simplemente he reemplazado los datos que he hallado en una ecuación que me va a ayudar a resolver este ejercicio de manera más sencilla. Entonces, al final lo puedo poner como, lo puedo expresar como la ecuación general. Entonces, X se va a ir a multiplicar a este lado. O incluso 12 menos 4. Esto me va a quedar como menos 2 sobre 12 menos 4 es 8. Saco mitades, me queda 1 sobre 4, un cuarto. Y entonces vamos a multiplicar el 4 y la X se va a quedar ahí. Entonces va a ser 4y menos 8 igual a menos X más 4. Ahora lo acomodo bonito. Me va a quedar, al otro lado mando la X más 4y menos 12 igual a 0. Y esa sería la respuesta. Esta partecita es sencilla, simplemente he reemplazado los puntos que he obtenido de mis ecuaciones y luego ya lo he expresado como una fórmula general de la recta. Y era súper sencillo el ejercicio, si se dan cuenta. Lo que más me interesa de acá es que entiendan cuál es el concepto necesario para que ustedes empiecen a graficar. Porque con circunferencias es mucho más complicado. Yo voy a tener aquí una circunferencia de centro H, K, que en este caso es 0,0. Si yo esta circunferencia la he trasladado al primer cuadrante, su H, K va a constar de X, Y positivos. Y en su ecuación, ustedes van a poder identificar
cuánto hacia este lado ha crecido o se ha trasladado y acá igual. Pero por el centro, no por una esquinita, no por el borde, por el centro. El centro es lo que les dice todo, ¿ok? Eso vamos a avanzar en su momento. Ya. A ver, vamos a ver si nos alcanza el tiempo para hacer todos estos ejercicios, porque incluso con valor absoluto les quería enseñar. Entonces, este es el primer ejercicio. El segundo, ¿qué me dice? Dadas las rectas, tantos, hallar el valor de K de tal manera que sean perpendiculares. Ok. Yo tengo una regla para la perpendicularidad entre dos rectas, que me dice que la pendiente de una multiplicada por la pendiente de otra es igual a -1. Entonces, esta ecuación me va a ayudar a resolver este ejercicio. Lo vamos a copiar. Entonces, nosotros sabemos que esa es la condición de perpendicularidad para dos rectas. Hallar el valor de K de manera que estas sean perpendiculares. Ok. Entonces, hallo las pendientes de cada una de estas rectas, reemplazo acá, me tiene que cumplir la condición y listo. Este ejercicio es mucho más sencillo. Acá ya depende de ustedes si quieren graficar o no, pero no es necesario, porque si se dan cuenta, no tengo que intersectar puntos ni nada, solo analizar las partes que me da el ejercicio y de esa manera poder resolverlo. Bien. Entonces acá lo vamos a agrandar un poquito. Entonces, de la primera ecuación, mi primera ecuación es 5x menos 3y más 10 igual a 0. Ok. Para hallar m básicamente voy a tener estas dos ecuaciones, que es la ecuación punto pendiente o la ecuación intersección en el eje y, m. ¿Por qué se le dice intersección en el eje y? Esto es interesante. Porque esto, si se dan cuenta, yo lo puedo despejar así. Y aquí es fácil identificar en dónde va a intersectar en el eje Y, porque voy a analizar de igual manera que lo he hecho en el anterior ejercicio. Y por eso se le dice pendiente intersección en el eje Y. ¿Ok? ¿Ven? Ya no tienen que memorizar eso, ya van a entender. Entonces, básicamente tengo que dejar a Y sola, mando todo al otro lado, y todo lo que sea factorizado, todo lo que esté multiplicando a X, es la pendiente. Ok, entonces, si dejo a Y sola, que me da igual. Al otro lado se va a ir menos 5x menos 10. Menos 5x menos 10. Y todo esto va a estar dividido entre 3. Dividido entre 3. Listo. De acá ya es fácil deducir que su pendiente m va a ser igual a menos 5 tercios. ¿Ok? Eso es bastante sencillo. Ahora de mi otra ecuación, la otra ecuación que me dice es kx igual a menos 5y. El mismo caso, dejo a y solita y me da igual a k dividido, o k multiplicado por x, dividido entre menos 5. Entonces, de acá, la pendiente m es igual a k dividido o a menos k dividido entre 5, ¿verdad? Estas dos pendientes, vamos a ponerle acá, para no confundirlo, pendiente 1 y acá pendiente 2. Las reemplazo en la ecuación, en la condición de perpendicularidad entre dos rectas. Y listo, así de simple. Entonces, menos 5,3
voy a multiplicarlo por menos k dividido entre 5 y esto me tiene que dar igual a menos 1. Entonces aquí sencillo, este menos por menos se hace más, 5 con 5 se va, me va a quedar k sobre 3 igual a menos 1. Despejo k, que es bastante sencillo, me va a dar igual a menos 3. Y esa es la respuesta de este. Bien, a ver, hemos despejado todo bien aquí. No. Aquí si estoy dejando a la y solita, la tengo que mandar al otro lado, entonces esto se va a mantener como positivo. Y este signo me olvidé. Entonces va a ser con signo positivo acá. Y acá va a ser con signo positivo. Entonces aquí va a ser con signo positivo. Listo. ¿Se ha entendido el ejercicio? Este es uno de los más sencillos igual. Simplemente aplico la condición de perpendicularidad. De una recta hallo subpendiente. De la otra recta hallo subpendiente. Y luego las pongo las dos pendientes en la condición de perpendicularidad y eso ya me bota el resultado. Es facilísimo, ¿verdad? Otra cosa también que ustedes tienen que estudiar bastante, sobre todo ahora, porque ahora es bastante sencillo para ustedes, porque después se va a volver más complicado, es cómo identificar qué tipo de figura geométrica me está dando el ejercicio, porque hay muchos ejercicios, no de prefa, ¿no? Bueno, algunos tal vez, que me dicen, que me dan tal ecuación y me dicen hallar sus elementos o graficar. Sobre todo eso, les dan una ecuación cualquiera y les dicen graficar. Ustedes van a identificar si es una recta, si es una elipse, si es una parábola, si es una hipérbola, si es una circunferencia, por el grado de X y el grado de Y. En este caso es una ecuación lineal porque el grado mayor de X y el grado mayor de Y es 1. No hay más X cuadradas, X cúbicas, etc. En este caso solo vamos a estudiar hasta X cuadrada y Y cuadrada. Cuando X es al cuadrado y cuando Y es al cuadrado y sus signos son positivos, todo lo que implica a los signos de X y Y son positivos es una circunferencia. ¿Ok? Pero eso vamos a estudiar con calma. Ahorita, simplemente, una ecuación lineal por lo general siempre es una recta. Una ecuación cuadrática puede ser circunferencia, puede ser elipse o hipérbola. La parábola es un caso más interesante. ¿Por qué? Porque en la parábola solo una de las variables, ya sea X o Y, está al cuadrado. Si solo una está elevado al cuadrado, es una parábola. La otra tiene que ser lineal, ¿ok? Por eso vamos a estudiar después para que me puedan identificar. Pero mientras, si mi ecuación es lineal, es una recta, ¿ok? Entonces, a ver, hagamos otro ejercicio. Me dice, hallar el punto Q simétrico al punto P relativo a la recta tantos. Y me da la definición de punto simétrico. Me dice, punto simétrico es un punto, yo creo, es uno, debe ser, que se encuentra a la misma distancia de P en el otro lado de la recta. Entonces ya me está explicando más o menos cómo se grafica esto, ¿verdad? Por si acaso, la mayoría, yo creo que todos los ejercicios de esto que es geometría analítica no les va a dar gráfica. Ustedes tienen que aprender practicando, analizar el ejercicio y a graficar de acuerdo al criterio que ustedes crean. Este ejercicio ha entrado en el 2021 y en el 2011 y es bastante sencillo, pero lo pueden volver bastante complejo también si ustedes no grafican bien. Entonces, en este caso sí vamos a necesitar graficar. Nos vamos a ir a las grafiquitas de acá al lado y lo vamos a poner en paralelo para que se entienda.
Listo. Aquí estamos. Vamos a hacerlo aquí abajito. Como esto solo le sacamos fotito. Ya, vamos a poder identificar rápido. Entonces, ya. Me da una recta y me da un punto. Me dice que hay otro punto simétrico que se encuentra a la misma distancia P del otro lado de la recta. Ok, entonces voy a tener un plano cartesiano acá. Vamos a hacerlo lo más bonito posible. Hacerlo un poquito más acá. En el cual yo voy a tener una recta. En este caso es la recta 2x menos 3y menos 3 igual a 0. Su pendiente va a ser positivo o negativa. En este caso, analícenlo mentalmente. Si yo despejo y, voy a mandar x al otro lado. Signo negativo se verá al otro lado, pero x ya estaba con signo negativo, entonces va a ser con signo positivo. Entonces su pendiente va a ser positiva en primer lugar. Ok, entonces yo voy a tener una recta con pendiente positiva. Va a estar con una traslación, ¿verdad? Porque tiene una constante aparte. Eso también les da cierta información. Cuando a ustedes les dan una ecuación que tenga una constante así sueltita, en primer lugar está con traslación, ¿ok? Es con pendiente positiva, entonces su traslación ¿dónde será? Analicemos la traslación en el eje Y, digamos. Factorizo 3, entonces es menos 1, porque va a estar con signo. Vamos a analizarlo con calma acá. Va a estar con signo negativo, digo positivo. A ver, eso les voy a explicar. Entonces yo tengo 2x menos 3y menos 3 igual a 0. Bien, vamos a mandar a la x al otro lado y vamos a factorizar el menos 3. No. Menos 3 lo factorizo y me queda y más 1 igual a 2x. De acá simplemente vamos a dejar a y más 1 solitos y al otro lado vamos a ponerle menos 2 tercios de x. Perfecto. Entonces en este caso va a haber una traslación en el eje Y. Sí o sí tiene que estar acá el signo negativo para que yo pueda analizarlo. O de otra manera, si ustedes quieren verlo, cuando es con signo negativo acá, su traslación va a ser hacia el lado positivo del eje de las Y. Cuando es con signo positivo acá, su traslación va a estar hacia el lado negativo del eje de las Y. ¿Ok? El mismo caso va a pasar con X. Si yo mandaba todo al otro lado, X iba a estar con una traslación negativa, entonces iba hacia el lado positivo del eje de las Y, ¿ok? Esto me van a entender mejor a medida de que hagamos más grafiquitas con figuras geométricas más complejas, ¿ok? Pero simplemente lo que necesitan saber ahora es que si aquí está con signo positivo, entonces hay 2 desde abajo. En este caso con menos 1. Su pendiente es negativa. No, su pendiente acá es positiva. ¿Qué ha pasado? Ya, esto acá es negativo. Entonces negativo con negativo se hace positivo. Perfecto. Ahora sí. Entonces, va a tener una pequeña intersección por acá. Digamos que acá es el 1. Entonces, con otro colorcito. Azul, digamos. Vamos a graficarlo desde acá. Listo. Esa va a ser mi pequeña recta. Y me da un punto menos 5,13. Si yo lo graficara así, uno por puntitos, así, 1, 2, 3, 13, sería muy alto, sería más o menos acá. No se entendería muy bien la gráfica, entonces vamos a ponerla por acá más o menos. Ok, este va a ser el punto. Listo. No, el punto P, mejor dicho. Listo.
Ahora me da el concepto de punto simétrico. Me dice que es uno que se encuentra a la misma distancia de P al otro lado de la recta. Que significa que acá yo tengo una pequeña distancia. Vamos a hacerlo con este amarillito. De acá a acá va a haber una pequeña distancia. Y de acá, de la recta hacia acá, voy a tener otro puntito que va a ser Q, que va a tener la misma distancia. Eso significa que es simétrico y relativo a esta recta. ¿Por qué? Porque esta recta va a ser la que parte justo al medio esta simetría de Q a P. ¿Ok? Entonces yo sé que esta distancia D va a ser igual a esta distancia D. Esa es la información que me da el ejercicio. Ok. Entonces ahora, ¿cómo podemos resolver esto? Nosotros ya hemos identificado las partes que tiene esta recta. Ya hemos identificado su intersección en el eje Y y su pendiente, ¿verdad? Ahora, ¿qué va a pasar acá en esta pequeña recta? Si se dan cuenta, esta recta me va a formar perpendicularidad acá, ¿ok? Esta recta, si es relativa, si esta distancia es igual a esta, me va a dar esta perpendicularidad, ¿ok? Porque son simétricas. Entonces, la pendiente de mi recta PQ, le voy a poner, va a ser igual al inverso negativo. MPQ va a ser igual al inverso negativo de mi recta. Esta recta la vamos a llamar recta L, ¿ok? De la recta L. Entonces, el inverso negativo, ¿cuál va a ser? Menos 3 medios. Porque si se dan cuenta, eso es lo que me dice esta pequeña ecuación de perpendicular, la condición de perpendicularidad. Si yo despejo de acá M1 va a ser igual a menos 1 dividido entre M2. Entonces es el inverso negativo, ¿ok? Eso significa, esa es otra interpretación que ustedes le pueden dar. Bien, ya tenemos la pendiente y tenemos un puntito que es el punto P. Entonces yo podría hallar esta recta, si se dan cuenta. ¿Ok? Entonces hallamos esta recta, lo podemos intersectar con la recta L y hallaríamos este pequeño punto de intersección. Si tenemos ese pequeño punto de intersección, yo sé que es el punto medio entre P y Q. Entonces con esa otra ecuación puedo hallar ya el punto Q. A ver, para los que no me están entendiendo, si es que no me están entendiendo, vamos a resolverlo. Bien, vamos a hallar la recta PQ. Entonces, copiamos la ecuación de recta pendiente, o punto pendiente, aquí está. La recta punto pendiente, va a venir acá. Entonces, ya tenemos la pendiente, que es menos 3 medios. Tengo el punto Y sub 1, que sería 13. Y el punto X sub 1, que sería 5, menos 5 en este caso. Menos por menos se hace más 5. Entonces, perfecto. La intersección de esta con esta recta me dan el punto medio. Entonces es simplemente resolver un pequeñísimo sistema de ecuaciones, ¿verdad? Ya. Ya, como ya se va a hacer hora, les voy a dejar eso de trabajito. La intersección de esta recta, la recta que me da como dato el ejercicio, y esta recta que yo ya he hallado, ¿ok? El resultado me tiene que dar x igual a 3, y igual a 1. Estas van a ser del punto medio. Voy a poner como XM y YM, ¿ok?
Entonces, XM, ¿a qué es igual? Vamos a copiar esto y vamos a analizarlo acá abajo. XM es igual también a X1 más X2 dividido entre 2, del cual acá yo tengo el dato de P. P es menos 5. Menos 5, lo vamos a reemplazar acá para que no se me confundan. Menos 5 más X, XQ le pondremos, ¿ok? Dividido entre 2. Entonces, si yo sé que esto es igual a 3, despejo XQ y hallo ya lo que es XQ. Entonces, ya hallaría uno de los componentes de lo que es Q. En este caso, su distancia en el eje X. Y si despejo me da que 3 por 2 es 6, menos 5 va al otro lado como más 5. Y yo sé que XQ entonces va a ser igual a 11. De igual manera hacemos lo mismo con YM. YM también es igual a Y sub 1 más Y sub 2 dividido entre 2. Esto a su vez, ¿a qué es igual? Y sub 1 puedo tomarlo como del punto P, 13 más YQ le voy a reemplazar. Dividido entre 2, esto yo sé que es igual a 1. Entonces reemplazamos YQ, despejamos YQ. Si yo mando 2 al otro lado y 13 con signo negativo, me queda que es YQ igual a menos 11. Y así yo hallo las componentes entonces del punto Q. Q entonces va a constar de X11, Y menos 11. Listo. Entonces de esa manera he podido realizar mi ejercicio. Vamos a copiar la pequeña grafiquita que hemos hecho acá como referencia del ejercicio. Aquí. Vamos a achicarlo un poquito. Entonces de esa manera hemos resuelto este otro ejercicio. ¿Qué es lo que hemos hecho? Sencillo. Es simplemente entender el concepto de punto simétrico. Me dice que el punto Q, que va a estar por acá, digamos, va a ser simétrico a este punto con respecto a esta línea o relativo a esta línea. Aquí me explica, punto simétrico es un punto que se encuentra a la misma distancia de P al otro lado de la recta. Entonces, entiendo este pequeño concepto. Esta es mi recta y con los conceptos que yo sé de perpendicularidad, etc., voy a hallar la pendiente, hallo esta recta, hallo este punto medio, porque yo sé que esta distancia es igual a esta distancia, y a partir de este punto medio hallo las componentes de Q, ¿ok? Con los conceptos que yo ya sé. Entonces es bastante sencillo. A ver qué hora es. Ya faltan 10 minutos. A ver, este otro ejercicio, si no me equivoco, es sencillo, me dice. Una recta de ecuación de mediatriz. Ya, es un poquito largo. A ver, les daré las pequeñas pautas para que ustedes puedan hacer. Por si acaso, los ejercicios de la práctica no van a ser igual a estos. Espero que hasta mañana espero poder enviarles la práctica. Van a ser ejercicios más sencillos. Yo aquí en clases quiero explicarles este tipo de ejercicios que son un poquito más complejos para que aprendan primero a graficar de manera correcta y sencilla las figuras, sobre todo las cónicas, ¿ok? Aprendan a identificar los elementos que me van a ayudar a resolver el ejercicio. Aprendan a qué es lo que me está pidiendo el ejercicio. En estos ejercicios que me pedían, simplemente me pedían rectas. Hay otros ejercicios que están acá más abajo que me piden distancia,
valor de K, la pendiente, etcétera, 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 ¿ok? Estos ejercicios que he listado abarcan más o menos todo el tema de lo que es la recta, porque estoy estudiando lo que es punto medio, pendiente, estoy estudiando lo que son las gráficas, la relación entre pendientes perpendiculares. En estos otros ejercicios voy a estudiar lo que es la mediatriz, voy a seguir estudiando perpendicularidad, distancia entre dos rectas, que es bastante interesante deducirlo, se deduce con estos ejercicios. Allá la intersección de las dos rectas igual a 4, esto es con valor absoluto, ¿ok? Por eso aquí está el concepto. Y luego está familia de rectas, ¿ok? Que esto es bastante bonito. Y fin, todos los ejercicios más complicados que puedan encontrar en exámenes pasados se van a componer de pequeños ejercicios sencillos. Si ustedes agarran uno de los ejercicios más complicados y lo analizan parte por parte, se van a dar cuenta de que ese ejercicio tan complicado se está componiendo de pequeños ejercicios sencillos, ¿ok? Simplemente aprendan a identificar bien lo que me está pidiendo el ejercicio, qué elementos me está dando para ayudarme a resolver el ejercicio y qué es lo que puedo hacer con la base de teoría que yo tengo de lo que he estudiado para resolver el ejercicio, ¿ok? Entonces, de esa manera, yo quiero que me empiecen a analizar los ejercicios. Y como les digo, los ejercicios de la práctica van a ser mucho más sencillos porque los ejercicios de los exámenes también lo son. Entonces, no vale la pena que yo les dé ejercicios muy complejos porque se me van a confundir después por el examen. Pero aquí lo que yo les quiero enseñar son ejercicios más complicados para que ustedes vayan acostumbrándose al ritmo de cómo deben resolver los ejercicios para lo que es básicas. ¿Ya? ¿Han entendido, chicos? Quedaremos ahí la clase porque ya es tarde. Y puedan digerir bien lo que hemos aprendido acá. Si se dan cuenta, los ejercicios son sencillos. Yo identifico las condiciones que me da, identifico qué es lo que me pide, qué de teoría yo sé que me puede ayudar y resuelvo el ejercicio. Ya saben, la gráfica lo más grande posible. Siempre, siempre, siempre.